¿Quién no da ni una? Pues no sé si has oído esa expresión, ¿verdad? De no da ni una. Otras expresiones similares son no acierta ni en que le peguen, ¿verdad? O falla más que una escopeta de feria. ¿Has escuchado esa o no? ¿No? Falla más que una escopeta de feria. Esto de que las escopetas de feria están trucadas, pues tú apuntas, tienes la diana aquí y nunca le das, ¿no? Pero bueno, se dice así de las personas, ¿verdad? Que fallan muchísimo, ¿verdad? Otras expresiones que se usan, por lo menos en términos futbolísticos, a los que soy de Madrid dice falla más que el Benzema. Pero a los que soy de Barcelona falla más que Griezmann. Y a los que somos del Atlético falla más que Joao Félix. Y ayer fallamos un montón de ellas y al final perdimos el partido, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Seguimos estando los primeros para que le duela. Pero no vine a hablar de fútbol, vine a hablar del Señor y quiero decirte más. Esas expresiones son las expresiones que usamos para referirnos a aquellos que suelen equivocarse constantemente, que no aciertan en hacer o en decir lo correcto. Por más que se esfuerzan, son personas que intentan decir siempre algo que pueda aportar o que pueda aclarar. Lo que hacen es confundir más o simplemente enseñan algo incorrecto o hacen algo incorrecto. Puede suceder que alguien no tenga ni idea de un asunto y habla por hablar. Puede ser de alguien que, aún sabiendo, da un argumento equivocado. Y también se da en aquellos que creen saber, pero que al final no tienen ni idea. En términos de escuela o de tal, a muchos estudiantes les ha pasado que contestaron una pregunta pensando que era la correcta, que estaban contestando bien, cuando terminó el examen se dieron cuenta de que la respuesta que habían dado no era la correcta. Así suele pasar. A nosotros nos pasó hace mucho tiempo atrás, con el accidente de Mabel, con la caída de Mabel. Los médicos que la vieron en primer término no supieron diagnosticar lo que tenían. Se supone que han estudiado para eso, pero no supieron diagnosticar qué era lo que tenían. Y también nos pasó que los que después la trataron tampoco supieron hasta 3 años después y ya pues, el daño ya estaba hecho y entonces ahora pues, las consecuencias y todo eso. Así que puede ser que una persona tenga el conocimiento, que tenga los argumentos, que se haya relacionado siempre con ese tema, pero a la hora de dar la exposición o de hacer, pues no lo hace bien y no da ni una. Pues esa era la sensación que nosotros teníamos como matrimonio, especialmente Mabel, que los médicos no daban ni una, por más que decían, no daban ni una, y una cosa, y la otra, y la otra, y la otra, y no daban ni una. Algunas de las personas que trataron con Jesús y que hemos estado viendo ahí en el Evangelio de Marcos, y en esa última semana de Jesús antes de ir a la cruz, intentaron siempre ponerle trampas en cuanto a temas que ellos pensaban que conocían y que finalmente Jesús les corregía. Pensaban ellos que dominaban el tema de Dios porque se dedicaban a eso, se dedicaban a la cultura del templo, a estudiar los textos sagrados, los textos bíblicos, se dedicaban a ponerle normas al pueblo, se vestían de manera o hacían cosas de manera que podían mostrar su piedad, pero cuando hablaban con Jesús siempre quedaban en evidencia. Porque Jesús siempre les daba la contestación que ellos no esperaban o les decía aquello que ellos no imaginaban. Y algunos de nosotros, en nuestro tiempo también, tenemos la necesidad de cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a aquellas cosas que decimos que conocemos. Y esto es también en cuanto a Dios mismo. A veces trataremos de dar una respuesta en la que podemos pensar que estamos en sintonía con Dios o que estamos en sintonía con la palabra, pero muchas veces equivocados. Necesitamos tener capacidad de decir, Señor, mira, soy lo que soy, con mis limitaciones, constantemente moldéame. No podemos decirle a Dios que es el alfarero y nosotros el barro, ya hasta aquí estoy moldeado. Porque mientras estamos aquí, nosotros tenemos que seguir siendo moldeados y tenemos que seguir recibiendo de Dios aquello que nos quiere mostrar y enseñar. Hemos estado viendo que los líderes religiosos de aquel tiempo intentaban confrontar a Jesús como para tener algo con lo que acusarle, ponerle una trampa. Y nunca lo consiguieron. Y este pasaje que ahora vamos a leer nos muestra una vez más esto y cómo Jesús les dice algo similar a lo que os acabo de decir. No dan ni una. Por más que se empeñan, es que no aciertan ni a la de 3. No aciertan jamás. El pasaje que vamos a leer está en Marcos capítulo 12, versículos 18 al 27. Si lo tienes en tu Biblia, estupendo. Y si no, síguelo en la pantalla. Y si alguien que está aquí no tiene una Biblia y quiere llevar una Biblia a casa, nosotros tenemos Biblias para regalarte. Así que al terminar, pídesela a los que están en la entrada con la camiseta negra, los de bienvenida, ¿vale? A los que ponen voluntario, ponen una camiseta aquí con un círculo, el logo de la iglesia, pídele la Biblia y te la van a dar, ¿vale?
Y la otra forma de tener una Biblia más accesible o por lo menos llevarla contigo a todos lados es ponerla en el móvil. Descárgate una aplicación que se llama Holy Bible, ¿verdad? La puedes tener en tu móvil y ahí puedes leer la Biblia todo lo que quieras. Y tienes planes bíblicos y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, hay un montón de cosas que pueden servirnos para edificar nuestra vida. Vamos al pasaje en Marcos 12, del 18 al 27. Dice así. Entonces vinieron a él unos saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijos, su hermano tome... Perdonadme un segundo. Vuelvo otra vez al 19. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijos, su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Había 7 hermanos, el primero tomó mujer y murió sin dejar descendencia. La tomó el segundo y murió sin dejar descendencia, el tercero de la misma manera. Así los 7 no dejaron descendencia. Después de todos murió también la mujer. Y en la resurrección, cuando resuciten, puesto que los 7 la tuvieron por mujer, ¿de cuál de ellos será mujer? Ahí está la pregunta trampa. Ahí está el argumento moralista y la pregunta trampa. Entonces Jesús les dijo: ¿no es por esto que están equivocados? Porque no conocen las escrituras ni tampoco el poder de Dios. Aquí va la primera en la que le dice: no dan ni una. Versículo 25 dice: porque cuando resuciten de entre los muertos no se casarán ni se darán en casamiento, sino que son como los ángeles que están en los cielos. Y con respecto a si resucitan los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios desde la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y termina el versículo diciéndole: no dan ni una. Ustedes se equivocan mucho. No dan ni una. Es que todas las veces anteriores a este pasaje hemos visto cómo Jesús tiene que enfrentar las preguntas de los líderes religiosos de la época, fariseos, saduceos, herodianos, maestros de la ley, escribas, todos con preguntas con las que tenían la intención de ponerle una trampa. Y ya hemos visto que a pesar de todas esas preguntas trampas, Jesús siempre le contestó correctamente y les contestó de manera que ellos quedaban asombrados. Jesús siempre les enseñaba, pero ellos no se dejaban enseñar. Le quisieron acusar de cualquier cosa y al final se tuvieron que inventar una acusación porque Él no les dio oportunidad de ello. Esta era en otra trampa más de los líderes religiosos. Hemos visto pasar una serie de ellos, desfile, ahora les toca a los saduceos. Vuelve otra vez la controversia, la confrontación, otra vez a enfrentarle con eso que Jesús dice, con eso que Jesús enseña. Y en esta ocasión, los saduceos, que son los aristócratas sacerdotales que dominaban el gobierno del templo allí en Jerusalén y que no creían en la resurrección de los muertos. Ellos creían en la esperanza antigua de que los premios y los castigos se disfrutaban en esta vida. Entonces, ese era su argumento, era su manera de ver las cosas, así que ellos defendían eso y por eso es esta pregunta, este texto que acabamos de leer. Esto viene de una cuestión del Deuteronomio, todavía no hemos llegado ahí, por cierto, en cuanto a la lectura de la Biblia. Yo sé que los capítulos de Levítico se hacen un poquito así como medio complicados, pero animo a la iglesia a seguir adelante. Estamos en Levítico, muy bien, pero ya sé que son muchas medidas, muchas leyes, muchos sacrificios, muchas cosas, pero seguid adelante, ¿vale? Seguid adelante. Os animo, poneros al día, porque yo sé que cuando uno llega a Levítico tiene la tendencia de retrasarse un poquito. Poneros al día, que ya vamos a pasar ahí y vamos a ver cosas interesantes otra vez, ¿vale? Entonces, pero esto viene de una ley del Levirato en Deuteronomio capítulo 25. Todo esto es lo que hacen la pregunta los saduceos. Y es una norma antigua. Cuando morís sin descendencia se consideraba una desgracia. Si tú morías sin hijos o no podías concebir, todo eso era un concepto que estaba en el entorno y que mostraba que había situaciones que no se entendía lo que había que enfrentar. Y una de ellas era que morir sin descendencia era algo tremendo. Pero en realidad el origen no es bíblico, aunque la Biblia habla acerca de ello. El origen de todas estas cosas tienen su origen en la cultura animista y espiritista. Para estos, morir sin tener la seguridad de un sucesor
llevaría a cabo los ritos pertinentes para la salvación de su alma. Era una calamidad de alcance que no se podía entender. Es decir, tenías que tener descendencia para que se te recordara. Ese era el sentido. Así que la ley del levirato, que estaba prácticamente olvidada en los tiempos de Jesús, que ya prácticamente nadie la conocía, porque además los saduceos eran un grupo religioso minoritario, cada vez a menos. Era algo que no se estaba contemplando ya, y que los saduceos vienen y le preguntan a Jesús, tratándose de esa nobleza sacerdotal que estaba corrompida. El levirato tenía su sentido en lo referente a la transmisión de herencias patrimoniales. Es decir, si tenías propiedades, tenías que dejárselas a alguien. Ya se había perdido todo un poco, pero esto se seguía manteniendo. Y los saduceos malenseñaban diciendo que Moisés no había creído ni enseñado sobre la resurrección. Así que en esos versículos que hemos leído, Jesús se encarga de corregirles. Por eso él dice, no habéis leído, no entendéis, no dais ni una, comprendéis poco o habéis entendido poco. Pero el relato sí que es original. El relato sí que ocurre. Ese episodio entre estos hombres y Jesús es real. Y el número de personas que ellos mencionan es típico. De mencionar el 7, que es el número perfecto, el número completo. Pero hay una base de error ahí y Jesús se encarga de destacar ese error y de corregirles. Los hace con mucho cariño. Ellos vienen a por Jesús. Ellos vienen a por Jesús a atacarle, a ponerle trampa, a acusarle, a negar lo que hace. Pero Jesús, y es algo que tenemos que conocer bien y entender bien, aunque hemos visto tantos enfrentamientos entre los líderes religiosos y Jesús, una de las cosas que tenemos que entender y comprender es que Jesús tuvo compasión de ellos y tuvo misericordia de ellos. Tal fue así que algunos de ellos se convirtieron y fueron sus seguidores. Jesús tuvo tal compasión de ellos que también murió por ellos en la cruz. Esto nos sirve para entender que aún lo que nosotros hayamos hecho, aún cuando nosotros hayamos cometido la mayor de las vilezas, aún cuando hayamos acusado a Jesús, hayamos negado su nombre, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios, porque Él murió por todos nosotros en la cruz. Los errores de los saduceos aquí son dos. Primero, que desconocen las Escrituras, aunque están familiarizados con ellas, aunque hablan de ellas, aunque las comunican y demás, son desconocedores de las Escrituras. Y esto me sirve también para decirte algo. Puedes conocer la Biblia, puedes conocer las Escrituras, si no la vives, estás perdido. Necesitas vivir lo que la palabra de Dios enseña. Y no solamente conocerlo, necesitas vivir. La segunda cosa en la que erraban es que ellos desconocían el poder de Dios para hacer una nueva creación o la regeneración. Y conocemos como la regeneración lo que llamamos también el nuevo nacimiento, que significa la conversión. Es decir, un estado nuevo, una vida nueva en la que comienza una relación personal con Dios, una reconciliación con Dios que nos lleva a la vida eterna. Jesús les dice que su conocimiento intelectual de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, no era suficiente. Y la prueba está en que eran incapaces de apreciar especialmente el segundo punto, el de el poder de Dios para regenerar, venciendo la muerte y dando vida. Eran incapaces de entender esto. ¿Por qué? Porque no habían nacido de nuevo. No tenían entendimiento. En realidad conocían mucho, pero no sabían realmente qué era lo que Jesús les hablaba. Entonces, Jesús les enseña que la forma de vida en la resurrección será diferente a como nosotros entendemos la vida hoy. Jesús se aparta de las tradiciones, las esperanzas populares, cargadas todas ellas de superstición y de nacionalismo, el nacionalismo que ellos vivían como nación. Y en la vida eterna no habrá matrimonio como entendemos hoy, en cuanto a ser como los ángeles y en el cielo, a lo que se refiere, es a lo que habla de una comunión perfecta con Dios. Todos los que tenemos una relación íntima con Dios porque hemos reconocido que Él es Jesús el Salvador, entonces podemos tener comunión como tienen los ángeles con Dios ahora. Intimidad con Él. Obedecer, servirle, honrarle, conocer su voluntad. Les invito a leer en casa 1 Corintios, capítulo 15, especialmente del 40 al 56, pero ahí van a poder comprender un poquito más. El versículo 26 nos vemos a Jesús
ahora tocando el punto central de la negación de los saduceos en cuanto a la vida futura. Y el Maestro Jesús emplea para rebatir a los saduceos un texto de Éxodo capítulo 3, versículo 6. Jesús es interesante, es donde dice, yo soy el que soy, y todo lo que dice, yo te envío, le habla a Moisés. Ya lo hemos leído recientemente. Jesús es interesante que utiliza la Torá. La Torá era la ley de Moisés entregada al pueblo. Todos los mandamientos que el pueblo tenía que obedecer. Jesús podía haber usado los profetas o podía haber usado los escritos. Pero ¿sabéis por qué usa la Torá? Usa la Torá porque es el texto que los saduceos le pueden dar autoridad. Porque los saduceos no le daban autoridad a los escritos de los profetas ni a los escritos propiamente dichos. Jesús les contestó con aquello que ellos podían entender. Como le hablamos a los niños cuando intentamos dirigirnos a ellos para que nos puedan comprender. O como cuando le hablamos a una persona sencilla para que entienda argumentos de algo que tal vez desconoce. Usamos argumentos o usamos palabras que la gente pueda entender para que nos puedan comprender. Jesús les habló con aquello a lo cual ellos le podrían dar autoridad. Porque si Jesús les hubiera hablado con los profetas, ellos lo hubieran negado. Hubieran dicho, Jesús se equivocó porque encima usó los profetas, que eso nosotros no lo consideramos. Pero les habló con textos a los cuales ellos les daban autoridad, por lo cual Jesús los desnudó ante la pregunta y ante los argumentos. Ellos solo le daban valor al Pentateuco, a los 5 libros que escribió Moisés. Es necesario destacar que la resurrección se afirma ahí en el versículo 26 con un tiempo verbal presente. Cuando habla de resucitar y de ser, dice, pero respecto a que los muertos resucitan, y habla en tiempo presente, y cuando dice yo soy, habla en tiempo presente. Jesús menciona el nombre del Altísimo. Para los saduceos esto fue una patada en el estómago, porque ningún judío que se precie menciona el nombre de Dios por su nombre. El nombre del Señor, llamado también o conocido como el tetragramatón, esto no es una palabrota, te lo aseguro, yo me porto bien a la medida de lo que puedo, es el nombre de 4 letras. En hebreo tiene un nombre que define eso, no lo voy a decir para que no vais a enterar de nada, y yo voy a meter la pata aquí leyéndolo hasta... Pero son 4 consonantes que se usan para el nombre del Señor. Consonantes en hebreo, yod, hei, yod, el paf y hei otra vez. Y los estudiosos del texto bíblico han llegado al acuerdo de que se trata del nombre asociado a la idea del ser y de la existencia, ligado a una expresión hebrea, yo soy el que soy. Lo tengo escrito en hebreo, pero me cuesta leerlo y no os vais a enterar. Así que es la traducción de yo soy el que soy, Éxodo 3:14. Todo el capítulo 3 es el encuentro para que recordéis, lo acabáis de leer. Todo el capítulo 3 es el encuentro de Dios con Moisés en medio de la zarza, y cuando le dan las instrucciones y le dice, yo soy el que soy, sí, ¿estáis conmigo? ¿Estáis leyendo la Biblia juntos? ¿Vale? Entonces, es ese momento. Entonces, los expertos, los eruditos bíblicos están de acuerdo en que la pronunciación original debió ser siempre Yahvé. Jehová, decir Jehová, se remonta al siglo XII después de Cristo, cuando al traducir el texto bíblico a otras lenguas, a la versión latina o al latín, se escribió una versión llamada la Vulgata, que la escribe Jerónimo. Jerónimo lo escribe en el siglo IV después de Cristo. Y al traducir el nombre lo traduce de esa manera, como Jehová, pero es una traducción incorrecta. Se forma entonces por las consonantes que os mencioné y el nombre es Yahvé, pero algunos le pusieron después las vocales de Adonai, que es mi Señor. Por lo tanto, la voz Jehová no existe en el bíblico original. Así que decir Jehová, o incluso cuando leemos decir Jehová, no es la forma correcta del nombre de Dios. Yahvé es su nombre. Cuando se tradujo nuestra versión bíblica, la Reina Valera que hoy tenemos, la que usamos, la que hemos leído, se traduce en el siglo XVI después de Cristo, y por eso 2 monjes, uno primero, otro después, Reina y Valera. 2 monjes que uno primero escribe la versión en latín, el otro la corrige, la aumenta. Y de ahí que hasta el día de hoy se conserve ese nombre, pero las nuevas traducciones ya corrigen esto para poner Yahvé o poner el Señor. Un detalle que simplemente creo que es importante que la iglesia conozca para que podamos saber cómo se llama el Señor. El texto, cuando Jesús les habla a los saduceos y les menciona el nombre del Altísimo, Yahvé, yo soy el que soy,
nos indica que Dios mantiene una relación, no nos indica que Dios mantiene una relación actual con los patriarcas, los cuales están muertos, pero está diciendo que el Señor mantuvo una relación con ellos. El Señor Dios tuvo una relación con Abraham, con Isaac y con Jacob. Se relacionó con ellos, por eso dice, yo soy el Dios de ellos. Pero Él quiere ser también el Dios actual, en ese momento con Jesús, de aquellos que estaban haciéndole esa pregunta. Y hoy en nuestro tiempo, Dios quiere ser el Dios de todos y cada uno de nosotros. Él es Dios, y Él es el Dios que se relaciona personalmente con aquellos que estuvieron vivos. Y además la relación que mantuvieron con aquellos fue una relación tan íntima como algunos de nosotros estamos deseando tener. Una relación con Dios donde escuchamos su voz, donde le podemos hablar, donde recibimos instrucciones, porque Abraham, Isaac y Jacob recibían la palabra directa de Dios y podían hablar con Él, se dirigían a Él, se comunicaban con Él y Él con ellos. Anhelamos tener esa intimidad con Dios. Anhelamos tener ese tiempo espiritual con Dios. El argumento aquí no es el argumento aquí es que Dios es Dios de vivos. Los patriarcas estaban muertos. Ya no estaban vivos. Lo que sí reivindica es aquí la resurrección futura y la vida con Dios después de la regeneración o el nuevo nacimiento. Mira, Jesús nunca dio ninguna enseñanza que justifique la esperanza en ningún estado intermedio. Cualquier estado intermedio que pueda pensar, bueno, es que de aquí, antes de ir al cielo, voy a pasar por tal sitio. En la Biblia no habla de eso, Jesús no habló de eso. Cualquier cosa que hable acerca de eso es una invención de los hombres para justificar no sé qué, en cualquier momento, en cualquier lugar, para intentar llegar de todas las maneras posibles a Dios. Mira, solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie más. Así que Jesús no empleó términos del almismo espiritualista, sino que Él apuntó simple y llanamente a la segunda venida y a la gracia de Dios. No sé si todos o algunos de ustedes habrán visto una película que se llama Coco. ¿La habéis visto? ¿Sí? Yo particularmente tengo que decir que me gusta, me divierte esa película y me encanta la canción. Me encanta la canción esa, la canción... La de Recuérdame, esa. La de Recuérdame. Entonces, me encanta, pero cuidado con la película. Porque la película tiene un contenido en ese estilo. Almista espiritista. En el que habla de que las cosas tienen un sentido después de la muerte y que aquellos que murieron se mantienen vivos en base al recuerdo de... Pues mira, la Biblia no habla de eso. Y con esto simplemente quiero decir que debemos tener cuidado con las cosas que se nos presentan con inocencia, como una película a la cual le podemos llegar a dar un valor espiritual. O como un libro, a lo cual también le podemos dar un valor espiritual. Tengamos cuidado con eso, porque esas cosas vestidas de inocencia calan en nosotros y nos confunden. Así que examinémoslo todo, retengamos lo bueno. Lo bueno de esa película para mí es la necesidad de tener buenos recuerdos de aquellos que estuvieron con nosotros. De recordar a aquellos que nos amaron y que dieron mucho de su esfuerzo en su vida por beneficiarnos, por cuidarnos, por darnos lo mejor. Eso claro que está bien. Pero pensar en que, fijaros que en la película en ningún momento aparece Dios por ningún lado. Porque Dios no es importante en el mundo espiritista. Pero para nosotros sí. Dios es el todo. Dios es todo lo que nosotros necesitamos tener. Para nosotros hoy, la cuestión aquí es, ¿qué para nosotros hoy? Para nosotros hoy la cuestión es que vivimos engañados por toda una maraña de culturas populares, de conceptos, de ideas llenas de tradiciones y llenas de supersticiones con las que podemos estar engañados. Y es que al final no damos ni una. Hablamos de cosas que no sabemos, comentamos o contamos lo que alguien nos contó, pero no acudimos a la fuente de toda autoridad, que es Dios mismo y su palabra. Y tenemos que corregir eso. Si hoy estás aquí y estás escuchando por primera vez, o si hoy estás aquí y estás oyendo palabras que tú dices, no entiendo, déjame decirte algo, pídele al Espíritu Santo, pídele a Dios mismo que te ayude a comprender. No escuches la voz de un palabrero como yo, o alguien que se enrolla hablando aquí durante media hora o 32 minutos, yo nunca me paso en ese tiempo, casi nunca.
No se dice nunca. Si no hagas caso a Dios, a su palabra, compruébanos la palabra. Seamos como la iglesia de Berea, que comprobaban lo que le enseñaba Pablo y veían que era verdad y decían, este hombre tiene razón. Y fueron convencidos por el Espíritu Santo y se convirtieron muchos de ellos. Todo conocimiento actual en nuestra vida debe ser sometido a la palabra de Dios. Debemos tener la humildad de pedir al Espíritu Santo que nos enseñe a conocer su verdad y salir del error. Necesitamos tener esta humildad, porque el que cree que tiene toda la verdad y no necesita amoldarse a Dios, se miente a sí mismo. ¿Crees que no tienes nada que aprender? ¿Crees que no tienes nada que cambiar? ¿Crees que lo conoces todo? Te estás mintiendo. Tenemos temores en nuestras vidas en cuanto a nuestra relación con Dios, que viene de lo que hemos escuchado y viene de lo que no hemos comprobado en primera persona. Hace poco estaba hablando con un pastor amigo pidiéndole que atendiera a una persona. Y le dije, mira, él te tiene que contar todo, pero solamente tienes que saber de él que tiene un montón de dudas en cuanto a cosas que nadie nunca le explicó, que nadie nunca le enseñó. Sí, que ten paciencia. Ten paciencia para enseñarle la Escritura, ten paciencia para llevarla de intimidad con Dios, ten paciencia para que pueda tener un encuentro personal con Él, donde puedas crecer. Porque quiero decirte algo, aprendemos mucho de Biblia, pero poco de intimidad. Nos enseñan mucho de conocimiento bíblico, de cosas de aquí y de allá, pero nos falta intimidad con Dios para conocer qué es lo que Él quiere. Nos falta humildad para reconocer que no sabemos nada delante de Dios y que a veces tenemos ideas preconcebidas que necesitamos cambiar o quitar para que Dios ponga sus ideas en nosotros, para que Dios ponga su voluntad en nosotros. Y ahí tenemos que tener la disposición de decir, sí, Señor, yo quiero hacer lo que tú me dices que tengo que hacer. Yo creo que los saduceos en este momento, aunque se ven evidenciados, lo que tienen todavía más es más ira contra Jesús. Yo no quisiera hoy que te fueras herido contra Dios, no quisiera que hoy te fueras herido contra Jesús porque no entiendes lo que te dice, sino que tengas la humildad suficiente para decir, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero acercarme a ti. Personalmente tengo muchos ejemplos en cuanto a esto. Podría contarte la cantidad de veces que he pensado una cosa en cuanto a lo que decía la Biblia y cómo Dios me ha abierto los ojos y me ha cambiado esa manera de pensar. Y creo que además también tenemos algunos ejemplos que podemos compartir como iglesia. Tenemos algunos ejemplos que podemos ver en nuestra andadura como iglesia local. Una iglesia en Sabadell, pequeña, que trata de predicar y vivir el Evangelio. Predicar el Evangelio y vivir ese Evangelio. Salimos de un modo de vida cristiano en el que estábamos viciados, llenos de tradiciones y de conceptos erróneos de la palabra. Y no es que seamos perfectos. En 3:16, si alguien piensa que nosotros somos perfectos, déjame quitarte esa idea preconcebida. Nosotros tenemos una cantidad múltiple de errores y defectos que lo que sí tratamos es de corregirlos con la ayuda del Espíritu Santo y los unos con los otros para no ser dañados. Estamos teniendo la humildad de conocer el pacto. Estamos teniendo la oportunidad de conocer los secretos en el corazón de Dios. Salmos 25:14, versículo que te pido que te aprendas y que es el lema de este año para la iglesia, conociendo el pacto. Ojalá tuviéramos esa disposición. Lo que decimos y hacemos no siempre está en consonancia con la voluntad de Dios. Tenemos que ser flexibles a la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Eres flexible o eres rígido? ¿Estás dispuesto a que Dios obre o te mantendrás en una posición enrocada? Debemos permitir que nuestras vidas crezcan en Dios. No ha cambiado nada con respecto a los tiempos en los que Jesús vivió esta situación. Hoy seguimos viviendo igual. Hay muchos que interpretan mal las Escrituras y también son muchos los que la niegan. Pero ante las evidencias se rebelan en vez de humillarse delante de Dios. Son muchos los que piensan que debemos hacer lo posible para vivir lo mejor posible en esta vida, teniendo todo tipo de recompensas. Que si felicidad, que si satisfacción, comodidad, placer, dinero. Pensamos en todas estas cosas, pero la iglesia del Señor debe recordar una y otra vez que Dios nos da la oportunidad de nacer de nuevo, de reconciliarnos con Él, de tener vida eterna.
Esto es lo que debemos recordar siempre. Dios se sigue relacionando con el ser humano y es Dios de vivos. Él quiere ser nuestro Dios. Dios se quiere relacionar con nosotros y quiere que tengamos una amistad profunda y sincera con Él. Esto es lo que Dios espera de nosotros hoy. Fue Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de David, de Moisés, y de David, y de los profetas, de Jeremías, de Isaías. Fue Dios en la vida de Pedro, de Juan, de Santiago, de Pablo, de todos ellos. Dios quiere ser también nuestro Dios hoy. Dios quiere ser también tu Dios hoy. Quiere que también tú tengas un encuentro personal con Él y que puedas tener una vida enteramente dedicada a Él. Tengamos la humildad para reconocer que necesitamos que Dios nos siga enseñando. No seas una roca inamovible, porque roca inamovible es Dios. Él no cambia. Pero nosotros tenemos que tener flexibilidad para decir, Señor, puedes mostrarme tu voluntad. Puedes mostrarme lo que quieras y puedes hacer lo que quieras porque estoy dispuesto a recibirlo de ti. Déjame hacer una oración y mientras estoy orando y suena la canción o la música, déjame preguntarte si aún no has decidido que Jesús puede ser el Señor y Salvador de tu vida y que Dios se interesa en ti y que tiene muchas cosas que enseñarte y que tiene que mostrarte que eres pecador y que tú tienes que reconocer que lo eres y pedir perdón por tus pecados. Hoy es una buena oportunidad para que Jesús entre en tu vida y te cambie, te transforme, te dé esperanza y te dé vida eterna. Y si eres iglesia, deja que el Espíritu Santo siga trabajando en ti, enseñándote, mostrándote las cosas que Él quiere que conozcas. Entra a la intimidad con Dios. No dejes que alguien te diga, ni siquiera yo, ni nadie, no dejes que nadie te diga, iglesia, qué es lo que tienes que creer. Búscalo por ti mismo. ¿Qué es lo que tienes que entender? Entiéndelo por ti mismo. Porque el Espíritu de Dios está dispuesto a hablarnos a nuestros corazones para que entendamos perfectamente el plan que Él tiene